Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado, profundizando bastante en Bitcoin y enseñando un patrón bastante común que estamos viendo en diferentes criptomonedas. Así que empezamos. Bien, últimamente cada vez que subo un vídeo estoy en una habitación de hotel distinta, pero bueno, en principio ya el próximo vídeo que veáis, pues bueno, va a ser en el setup habitual, en el setup de mi casa. Y nada, creo que no tengo ningún viaje más hasta finales de mayo aproximadamente, no estoy seguro. Igualmente, hoy lo que vamos a hacer es analizar sobre todo el tema de la situación de Bitcoin. Es muy importante la batalla que se está librando en este punto actual de mercado. Y luego compararemos con BNB, Matic y AVAX, que son tres ejemplos, pues cogidos al azar realmente. A ver, podría haber cogido alguna de ayer mismo, pero es mejor igual coger un ejemplo distinto para alertar de un patrón que estamos viendo en general y sobre todo hablar de ese patrón. No será análisis técnico de BNB, Matic y AVAX tan como lo hacemos habitualmente, porque creo que es más interesante generalizar sobre lo que estamos viendo actualmente, ¿de acuerdo? Igualmente, antes de nada, noticias. Hoy, calendario económico, hay dos temas interesantes. A ver, hoy hay varias noticias, ¿de acuerdo? Como veis, desde primera hora están habiendo un montón de noticias, tanto en la sesión asiática como, por ejemplo, en Gran Bretaña. Tenemos por aquí Suiza, Francia, Alemania, Eurozona y demás. Y luego, pasando ya a la sesión americana, donde hay dos noticias bastante importantes, en mi opinión. El IPP, pues bueno, es un indicador de inflación, ya lo sabemos, lo hemos definido mil veces. Y luego el informe del OEP, donde lo tenemos OPEP, aquí lo tenemos, ¿vale? Informe mensual de la OPEP, ¿vale? ¿Esto qué marca? Marca bastante bien las tendencias en cuanto a petróleo, suministros, proyecciones, situación, contexto, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y normalmente, a ver, es un informe que está bien, es interesante, se lee porque el petróleo siempre afecta y la situación del petróleo es un indicador muy importante sobre el estado económico de un país, en este caso Estados Unidos, pero en los tiempos en los que estamos, donde Estados Unidos ha prohibido la compra de diferentes materias primas a Rusia, pues claro, hay que ver cómo afecta, qué pronostican y cómo hablan de la salud de esta materia prima en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Será interesante leerlo y verlo. Como veis, es a las 12. A ver, en principio, ya os digo, no tiene por qué haber nada extraño, pero bueno, imaginaos que comentan alguna debilidad o alguna carencia que se está detectando ahora a raíz de estas prohibiciones. Nada más faltaría, ¿no? Entonces, por ahí tenemos las noticias económicas. Luego, la batalla entre la SEC y Ripple continúa. El CEO de Ripple declara una gran victoria en la desestimación de una moción de la SEC, mientras que guarda silencio sobre el fallo de su propia moción, ¿de acuerdo? Han habido diferentes denegaciones que se ha presentado a través de la jueza que está llevando el caso, etcétera, etcétera. La primera es que emitió el viernes dos fallos sobre las demandas presentadas en el juicio de la comisión, ¿de acuerdo? Entonces denegó dos bandas, por así decirlo. La jueza Torres denegó la moción de la SEC presenta en abril para desestimar esta defensa y al hacerlo afirmó que la defensa es viable en la demanda, es decir, que la defensa, si se acepta, podría utilizarse para ganar el caso, ¿de acuerdo? Esto por un lado. Por otro lado, la jueza también denegó una moción presentada por el consejero delegado de Ripple y el presidente ejecutivo, ¿de acuerdo? Para desestimar el caso contra ellos por complicidad en las supuestas ventas de valores no registradas. Al presentar la moción, las demandas alegaron que, aunque las alegaciones de la demanda fueran ciertas, no constituirían un caso ganable. Entonces, el tema es que el CEO, que es este hombre de aquí, Garlington, celebró el sábado el rechazo de la moción de la SEC como una gran victoria, que es lo que hemos comentado, es lo que hemos leído ahora, ¿vale? El caso todavía está en la fase de alegaciones, o sea, al final, cuando sucede algo así, tú puedes alegar, y entonces lo que es una victoria, si te lo alegan y se llega a otros apartados, pues bueno, te lo pueden echar para atrás, y entonces hay que volver pues bueno, a realegar, etcétera, etcétera, ¿vale? Realegar no existe, pero bueno, seguir alegando en ese sentido. Por lo que es probable que haya muchas más maniobras legales por venir. Ahí está. Entonces, bueno,
Ripple hemos visto que se ha estado moviendo de manera positiva las últimas semanas, tuvo un gran movimiento alcista, luego acumuló bastante, no le ha afectado demasiado todo esto que estamos viendo porque pues realmente tampoco es sale mucho a la luz, ¿no? Todo esto, a menos que seas seguidor fiel de Ripple, todo esto no te interesas por ello y ya está, tienes Ripple y punto. Y la mayoría de las personas que tienen Ripple lo tienen por lo que fue antes de todos estos temas de la SEC y ahora pues están viendo a ver si, bueno, si remonta bien y si no, pues eso que se comen, ¿no? Entonces, bueno, el tema está un poco ahí. La demanda alegaba que Ripple vendió su token como un producto de inversión sin riesgo de la SEC desde 2013 hasta diciembre de 2020, ¿de acuerdo? Cuando la agencia presentó la demanda. Entonces, Ripple ha argumentado que es un activo digital para pagos globales en tiempo real y no está sujeto a la jurisdicción de la SEC. El tema está un poco ahí. Un día ya podemos hacer un vídeo de todo esto que está pasando con Ripple, con la SEC, demandas y demás, cómo ha afectado, podemos poner fechas y demás, pero bueno, ahora no es el tema. Ahora, transición de compradores de Bitcoin a corto plazo a titulares a largo plazo. Hay varias gráficas aquí, yo me voy a centrar en una de ellas, que es esta de aquí en medio. Aquí, por ejemplo, tenemos las ventas de titulares de Bitcoin a largo plazo, como han aumentado, que es esta parte final de aquí, donde hemos visto un aumento que no teníamos desde que Bitcoin llegó pues prácticamente a los 60 y pico mil. Pero igualmente no es lo que me interesa. Lo que me interesa es enseñaros esto de aquí, ya que, a ver, esto es bastante completo el informe en general, pero considero que lo más revelador es esta parte de aquí. Los patrones de acumulación de Bitcoin todavía están por encima de las tendencias del mercado bajista anterior. Como veis, aquí que tenemos patrones de acumulación en el mercado bajista anterior. Hemos analizado diferentes veces los ciclos de Bitcoin, ciclos alcistas, ciclos bajistas, y en todo este punto de aquí, 2018, etcétera, etcétera, tuvimos un gran ciclo bajista que cuando el precio recuperaba volvió a caer debido a la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya venía cayendo, pero se estaba recuperando bastante bien todo este tramo de aquí y luego, ¡pam!, vino la pandemia y ya vino el bull run actual. ¿Cuál es el tema? Si veis las líneas naranjas, como el histograma este naranja, marcan los patrones de acumulación de ese mercado. Posteriormente, cuando el mercado arranca con fuerza, fijaros cómo crece de manera increíble todo, ¿vale? Claro, pero ¿dónde empieza a crecer? A mitades ya de todo el ciclo. El ciclo pues lo podemos coger desde finales de COVID. Todo este ciclo de aquí empieza a crecer a mitades y el pico máximo es en este punto de aquí, cuando Bitcoin está a 50.000 prácticamente. Claro, esto es lo típico que pasa siempre, por eso la mayoría de las personas pierden dinero porque se unen a la fiesta en esta parte de aquí y luego ¡pam!, para abajo, ¿no? Pero, como veis, estamos en un punto de acumulación donde vemos que es superior a todo este punto medio de acumulación anterior. La línea verde que tenemos aquí marca la media. Y como veis, la media verde está por debajo de la media actual de color azul, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, a ver, esto no es que sea una noticia absolutamente determinante, pero sí que es verdad que es algo que nos puede ayudar. Estamos viendo cómo en gráfico diario llevamos con un cambio de tendencia bajista desde hace un montón de días. En gráfico semanal hemos cambiado a un rango, porque realmente estamos en rango, porque hemos dejado de hacer máximos y mínimos crecientes, y en gráfico mensual estamos ahí a la espera de romper los 30.000 para iniciar esa tendencia bajista en gráfico mensual, por lo cual un ciclo bajista. Esto es así. Pero esto sí que es verdad, lo que estamos viendo aquí, que es una posible señal de, oye, estamos ahí a la expectativa de ver qué es lo que sucede, pero tenemos un punto de esperanza en ese sentido para pensar, vale, igual no cambiamos en el gráfico mensual tendencia bajista porque la acumulación está siendo bastante superior a la acumulación media de todo un mercado bajista anterior. Es una métrica no para decir, vale, perfecto, vamos a comprar a saco, sino para apoyar a otros análisis o a otros elementos. O sea, hay un montón de métricas, esta es una de ellas, me ha parecido interesante y os la quería traer, única y exclusivamente. Entonces, última noticia, el Parlamento Europeo vota en contra de la prohibición del POP, Proof of Work, proporcionando un gran alivio para la industria de las criptomonedas. Esto sucedió ayer, pero bueno, igualmente quería traerlo, pues bueno, básicamente porque igual hay alguien que no lo ha podido ver, que no se ha podido enterar.
Y ya está. El tema es que el MiCA es lo que regula, es lo que, bueno, es la reunión que reguló todo esto ayer, ¿vale? Y estábamos muy pendientes porque era algo que iba a afectar de manera directa porque realmente no se puede alegar de otra manera. Ahora iremos leyendo de manera muy rápida. Los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo votaron en contra de una versión del proyecto de ley Mercado de Criptoactivos o MiCA. Que podría haber prohibido efectivamente que las criptomonedas basadas en el consenso de prueba de trabajo, Proof of Work, dentro de la Unión Europea. MiCA es un marco normativo que contiene 126 artículos, así como un plan detallado de su aplicación por parte de las instituciones, perdón, de la Unión Europea y de los países miembros. Entonces, abarca una gran gama de temas relacionados con las criptomonedas, como la situación de las principales monedas y stablecoins, las operaciones de plataformas de minería y de exchange, etcétera, etcétera. O sea, es un organismo o es un consenso importante, ¿de acuerdo? Que cualquier norma o elemento que se tome en base a ello, pues va a afectar directamente. Y una de las votaciones era el lenguaje que podía prohibir cualquier operación con criptomonedas que se base en el protocolo POW. Proof of Work. Claro, esto realmente, porque en el caso de Bitcoin y de algunos otros sistemas descentralizados, no se podrían proporcionar esos detalles, ¿de acuerdo? Pues porque no existe un operador central ni un responsable de la toma de decisiones, sino que es un conjunto, que es lo que forma la blockchain, la minería, etcétera, etcétera. Claro, hubiera sido algo bastante fastidioso si se hubiera ejecutado de la manera adversa a lo que ha acabado siendo. Al final, el artículo acaba desarrollando un poco más qué es MiCA, etcétera, etcétera, pero el tema interesante está en eso, en lo que comento, en que finalmente no sea, o sea, se ha votado en contra de la prohibición del Proof of Work y por qué era algo importante, y es lo que hemos comentado, porque no hay un individuo o un operador central que sea responsable de la toma de decisiones, sino que es un conjunto de personas individuales que desde su casa, desde donde sea, toman las decisiones y revisan que todo esté bien. Entonces, tema, Bitcoin. Vamos a analizar Bitcoin y luego vamos a analizar, no analizar, como he dicho técnicamente, sino hacer una semejanza de lo que está sucediendo. Ayer estuvimos hablando en Bitcoin de este punto de aquí, ¿de acuerdo? Por primera vez, tuvimos una ruptura por debajo de este mínimo de aquí, de la diagonal, que estaba manteniendo, que estaba siendo un soporte claro en esta especie de pullback de Bitcoin. Claro, esto era importante y nos alertaba porque teníamos que estar pendientes de cómo reaccionaba el precio. Y realmente el precio reaccionó más que bien. ¿Qué pasa? Que hoy, como estamos viendo, está rechazando. ¿Pero qué estamos rechazando? ¿Por qué está saliendo ¿por qué está siendo de esta manera? Pues bien, muy sencillo. Como veis, si os recordáis, marcamos esta diagonal intradiaria y le dimos una importancia grande. ¿Por qué? Pues porque realmente, pese a que no se había respetado en las anteriores ocasiones, para arriba o para abajo, sí que marcaba claramente el inicio del patrón, lo cual ya era importante, y veníamos de un rechazo importante el otro día. Como veis, el precio ha hecho exactamente lo mismo. Ha vuelto a rechazar este patrón de aquí, es muy similar a este patrón de aquí. ¿Esto implica ya un movimiento bajista directo? No. Implica que, de entrada, para poder pasar a un nuevo rechazo de el nivel diagonal este que marcamos aquí, para poder decir, vale, lo hemos tocado, lo hemos rechazado, vamos a buscar niveles superiores. Pues bien, para eso, primero que tenemos que hacer, tenemos que romper esta diagonal intradiaria, ¿de acuerdo? Esa es la primera parte que tenemos que marcar como check. Esto para empezar, diagonal que coincide con la media móvil de 20 diaria, eso es otro tema, pero realmente la media móvil de 20 yo no le echaría muchas cuentas porque en este punto de aquí estamos entrando en una especie de rango que no decreta tanta fortaleza como en otras situaciones mucho más tendenciales, ¿de acuerdo? Claro, ¿cuál es la cara B? Tenemos la cara A, oye, para ir a por zonas superiores tenemos que romper este punto, ya lo sabemos, pero ¿y para ir a zonas inferiores? Pues bien, tenemos un nivel intradiario que se ha creado a base de los últimos toques, que son los 37.425, 37.400, 37.500, bueno,
Esa zona da absolutamente igual. 37.400 lo podemos dejar. Claro, este punto, como veis, marca bastante bien un toque, dos toques, se acerca bastante. Por aquí también hay algún toque. La parte de, oye, estoy aguantando bastante bien y las veces que lo hemos cruzado claramente, fijaros, hemos sangrado hasta los 34.300. Entonces, ¿cuál es el peor escenario que podemos tener actualmente? Bueno, pues el peor escenario es romper este nivel y cerrar por debajo de este nivel. ¿Por qué? Pues porque la anterior vez romper este nivel implica romper también la diagonal diaria, ¿vale? Punto número 1. Pero punto número 2, la anterior vez que rompimos este nivel, fijaros que no cerramos por debajo. En gráfico diario no se formó un cierre por debajo de... porque fue aquí. ¿Veis que no se cerró? El precio cayó y el mismo día subió y cerró por encima. Entonces, lo peor que podría pasar es romper este nivel inferior, que es el que estamos marcando, y cerrar por debajo. ¿De acuerdo? Entonces ya estaríamos de lleno metidos en un cambio de tendencia intradiaria y un cambio de tendencia diaria, bueno, cambio de tendencia diaria, que podría llevar al precio directamente, como comentamos, hasta los 34.000, 35.000, que es el mínimo diario anterior. Estas son la manera con la que tenemos que enfocar ahora mismo el análisis a corto plazo, porque el análisis a corto plazo se basa en eso, en entender rupturas, entender soportes, resistencias, etcétera, etcétera. Punto número 1, bueno, lo que hemos comentado. Punto número 2, haber rechazado este punto no implica una continuación bajista y que ya todo... Hay muchas veces que dices, vale, hemos rechazado una zona, cualquier zona, por ejemplo, esta zona de resistencia de aquí nos metimos cortos en diferentes trades, etcétera, etcétera, porque ya un doble techo aquí implicaba un posible cambio de tendencia que te llevase a niveles inferiores, ¿no? En cambio, aquí, rechazar este pequeño punto de aquí no implica una continuación. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Perdonad que justo han hecho ruido los de la habitación de enfrente, porque en gráfico diario no tenemos ese patrón de continuación bajista, número 1, porque, es decir, estamos en una especie de rango diario, como veis, en teoría, en gráfico semanal ya habíamos hecho el cambio de tendencia, ya habíamos finalizado el pullback, pero en gráfico diario no estamos dando máximos o mínimos decrecientes como podía ser en cualquier zona de estas, ¿de acuerdo? Eso número 1. Número 2, porque no venimos de un... cambio de tendencia en gráfico intradiario, no vemos aquí ningún patrón, no hay un doble techo, no hay ningún doble nada, ni ningún patrón, ni ningún nada que indique, oye, esto es bajista para iniciar un movimiento bajista. Eso número 2. Y número 3, porque ya lo hemos rechazado varias veces y el precio, pues por ejemplo aquí recientemente, fijaros que cayó un poquito más y luego se dio la vuelta. O sea, no implica en cuanto a probabilidades, vale, ya nos vamos para abajo, vamos a romper estos puntos, como en otras situaciones podría darse, ¿vale? Igualmente, estamos empezando a ver una especie de patrón bastante habitual en varias criptomonedas y aquí se define bastante bien en gráfico semanal. Claro, Bitcoin realmente viene ya de un impulso que crea máximos decrecientes, o sea, mínimos decrecientes, crea un pullback que crea un máximo decreciente, un patrón de reversión y un intento de movimiento bajista. Esto en gráfico semanal ya te indica una caída, porque es así. Pero hay otras criptomonedas que no son tan claros estos patrones, pero o sea, el price action general de gráfico semanal no es tan claro de movimiento bajista, pero esta parte de aquí es muy similar y es clara de falta de fuerza y de falta de decisión. Y es lo que estamos empezando a ver. Por ejemplo, ponemos aquí BNB, como veis, BNB, ¿dónde lo tenemos BNB? Pues fijaros, no lo tenemos habiendo hecho un mínimo decreciente como en Bitcoin. El mínimo de BNB está en 341 y BNB está en 361, o sea, no ha hecho un mínimo decreciente. Pero sí que es verdad que estamos viendo cómo después de este mínimo se levanta, cae y aquí tenemos una especie de mini pullback diario, más que semanal, porque esto no es un pullback semanal, y posteriormente, ¿qué hace? Nada, se mantiene bastante plano, ¿veis? Hace un movimiento en una especie de rango, manteniendo bien a ciertos niveles, como veis, BNB es de los que mantiene bien niveles, Polkadot está haciendo un patrón muy similar y no mantiene niveles, no mantiene una diagonal alcista, en ese sentido mantiene niveles, pero bajistas, no alcistas, esto es una diagonal alcista en BNB, pero en términos generales estamos viendo un patrón de falta de todo, de fuerza alcista, bajista y de todo. Por ejemplo, podemos pasar al siguiente, Matic 3/4 partes de lo mismo. Matic también, igual que BNB, previo a todo este movimiento que estamos viendo actualmente, ya era una criptomoneda que estaba desarrollando
un patrón muy fuerte. Como veis, Matic seguía haciendo máximos y mínimos crecientes constantemente, llegó a superar máximos históricos, de hecho en un punto, pero posteriormente, fijaros que falta de todo, que falta de decisión, falta de patrón, falta de price action, falta de dirección. En gráfico diario sí que lo podemos ver como una especie de triángulo, como una especie extraña, porque realmente tú lo ves como un triángulo, otro le mete aquí como una cuña, otro lo dibuja así como un canal, otro no le gustan estas diagonales, en fin, que es algo bastante confuso en ese sentido, pero la naturaleza del patrón es la misma, como veis, desaceleración, falta de dirección y falta de fuerza. Finalmente, Avalanche lo mismo, Avalanche como Matic era una criptomoneda que estaba bastante fuerte previo a todo este movimiento anterior, incluso llegó un punto o varios puntos, por ejemplo, este punto de aquí, cuando todo caía mucho, Avalanche subía, este punto de aquí, cuando todo caía, Avalanche subía más, que llegó a comportarse incluso mejor en puntos muy complejos. Pero nuevamente, fijaros, el mismo patrón de falta de decisión, falta de dirección, mucha duda, poco volumen incluso. O sea, es un patrón muy característico que estamos viendo en muchas criptomonedas. Y ya os digo, he cogido 3 o 4 solo para poneros un ejemplo y que vierais en general. Pero podemos coger y realmente estamos viendo realmente lo mismo. Por ejemplo, yo que sé, Mana. Lo mismo, fijaros que velas más extrañas. ¿Cuándo hemos visto algo así en Mana? Hombre, pues mira, por aquí, por esta zona de aquí, aquí lo vimos aquí. Pues bueno, este es el patrón de rango que comentamos en Mana. Nada más llegó no, llegó más a 4 o 5. Comentamos y cogimos y pusimos este patrón de aquí. Pues está asemejándose mucho. Vamos a buscar otra, no sé, Polkadot, que la hemos comentado antes. Fijaros. A ver si se carga. Polkadot, lo mismo. Un patrón, fijaros, lleva desde 1, 2, 3, 4 semanas sin moverse prácticamente. O sea, ¿esto qué nos indica? ¿Qué nos puede...? Hay muchas maneras de enfocarlo, hay muchas maneras de verlo, pero hay que entender un poco el contexto, ¿no? En otra situación, en otro contexto, podríamos decir, oye, es una clara acumulación para explotar para arriba. Bueno, sería una opción. Claro, yo ahora mismo lo veo de otra manera. Lo veo como que la gente le está viendo las orejas al lobo. Y está viendo que estamos en una situación muy compleja, muy poco dinámica, que realmente dinámica en el mercado, pero por la situación compleja que estamos viviendo de Rusia, de Ucrania, de Estados Unidos metiéndose, de China prohibiendo Bitcoin, de inflaciones, bueno, están saliendo como muchos miedos, muchos temores y está generando falta de dirección. Incluso en muchos momentos donde hemos visto grandes movimientos alcistas, al momento se han dado la vuelta y se han convertido en movimientos bajistas. Por ejemplo, no hace demasiado vimos un gran movimiento alcista de Bitcoin, fijaros. El precio subió hasta un 10% y la vela siguiente, que es lo que fue de Bitcoin, pues fijaros, fue una caída de un hasta 8,5%. O sea, estamos en un punto de mucha falta de decisión y donde hay que ir con mucho cuidado en referencia a las compras y en referencia a la inversión que nosotros llevamos a cabo. Hay muchas maneras de afrontarlo. DCA es una opción, sí, es una opción, pero claro... DCA es Dollar Cost Average, que es hacer como compras de manera no aleatoria, sino de manera programada, indiferentemente de lo que haga el gráfico, ¿no? Hay muchas maneras de afrontar esto. Yo ya os dije lo que estoy haciendo, o sea, lo que quería hacer, y sí que es verdad que alguna que otra compra he hecho viendo la situación actual, viendo un poco cómo se ha desarrollado todo, porque claro, yo me lo esperaba un poco más fino, un poco más claro, de impulso, pullback, incluso un doble techo, una caída, como mucho más natural todo, y estamos viendo que es todo lo contrario, ¿no? Así que puedo hacer un vídeo realmente en un futuro, no hoy ni mucho menos, pero hablando de estas compras, de estos pequeños movimientos que he hecho, pues bueno, porque estuve comentando en todo momento que yo iba a esperar a los 32.000 para empezar a comprar y tal, pero claro, ha habido tantos cambios en el mercado que pues he decidido hacer un pequeño cambio. Ha sido insignificante, ¿no? Pero ya, bueno, ya os lo explicaría de otra manera. Igualmente, comentadme si os interesa realmente que haga un vídeo de este tipo, porque yo creo que puede ser interesante y os podría gustar. De momento lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, comparte con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.